hasta ahora lo que hemos hecho, el movimiento unidimensional, ¿cierto? Luego movimiento tridimensional, bidimensional, tridimensional. Luego pasamos a descripción de la fuerza, que explica el por qué, el cómo se produce el movimiento, ¿cierto? Luego la energía, que es algo que tiene que ver con, bueno, con la energía que tiene un cuerpo, ¿cierto? En donde encontramos energías potenciales, energías cinéticas y otras energías como disipativas, que son el roce, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora pasamos a ver sistemas de n partículas, ¿sí? En sistemas de n partículas tenemos que las cosas ya no son un punto, ¿sí? Cierto que todo, siempre hemos dicho que los sistemas son un punto, puede tener cualquier forma, pero lo tomamos como un punto, ¿cierto? Ahora no. De hecho, aquí me faltó una diapositiva súper importante. Un segundo. A ver, una diapositiva. Recuerda una de las primeras diapositivas en donde decíamos que, a ver, que se demora mucho en cargar. Aquí saco los supermodelos 3D. Aquí está. Hicimos ejercicio. Solo ejercicio. Se está demorando mucho, ya filo. No importa. La cosa es que vamos a pasar de un cuerpo de muchas partículas, o sea, de una partícula a la descripción de un cuerpo de muchas partículas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser aquí, sistema, aquí me faltó algo, ley de Newton para sistemas de n partículas, ¿ya? Entonces, interactuando. ¿Qué tenemos acá? Tenemos n particulitas, ¿cierto? N particulitas, ¿ya? A cada una la llamamos, le ponemos un nombrecito, por así decirlo, que va a ser la partícula sub j, ¿ya? Van a haber partículas desde aquí, escribimos, tenemos n partículas, ¿ya? Tenemos n partículas, ¿sí? Cada partícula va a tener una masa, m sub j, y una posición, r sub j, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Para poder describir la ley de Newton tenemos que ver las fuerzas, ¿cierto? Entonces, cada partícula va a sentir una fuerza externa proveniente, no sé, de Dios, una fuerza F sub J, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eh, estas partículas entre sí van a interactuar. ¿Cómo se puede ver esto? Por ejemplo, la interacción gravitatoria es una interacción entre dos partículas, pero nosotros la simplificamos demasiado a mg, ¿ya? Entonces esta FJI es una interacción entre partículas, no tiene que ver nada con nada externo, ¿ya? Aquí dice que sintiendo una fuerza F sub JI correspondiente a la fuerza que siente la partícula J debido a la partícula I, ¿ya? Vamos a ponerle esta I, ¿sí? Entonces J va a sentir una fuerza debido a I, a esta que está acá, esta que está acá, aquí, aquí y así, ¿cierto? ¿Todo bien hasta aquí, sí? Entonces vamos a describir la segunda ley de Newton. Para una partícula J, ya. Recuerden, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a M por A, ¿cierto? Entonces para una partícula J, ¿qué fuerza siente? Con todo lo que yo les dije. ¿Qué me puede responder? ¿O lo hago al azar?
MJA. Sí, no. No, primero las fuerzas, después vemos lo de M por A, ¿ya? Después vemos lo de M por A. Recuerden, la segunda ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas igual a M por A, ¿cierto? FJI, ¿cierto? Ya, pero ¿es una FJI? ¿Cierto? Es por cada partícula. Significa que J está rodeada de N partículas, por lo tanto debería sentir N fuerzas, ¿cierto? N menos 1 fuerza, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, una de las fuerzas es las fuerzas internas, ¿cierto? Que es la sumatoria de todas las interacciones entre J y I, y el I es el que corre, claro, y el I es el que corre en la sumatoria, ¿cierto? Ya, esa es una. ¿Qué otra fuerza hay? Más esta fuerza externa FJ, ¿ya? ¿Qué es lo que sale aquí? Para una partícula J, ¿sí? Tenemos que la fuerza que siente es la fuerza externa, esta que está aquí, más la fuerza interna que sienten debido a las n partículas que hay alrededor de ella. ¿De acuerdo? Esto va a ser igual a m por a, que es la masa de la partícula j por la aceleración de la partícula j. Todo bien hasta aquí, ¿cierto? Esto es súper importante que lo entiendan bien. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Me gustaría ver hartos sí, no solo uno. Positivo. Sí. Yes. Sí, sí, sí. Bien. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es sumar todas las fuerzas del sistema. ¿Ya? ¿No? ¿Por qué no entendió? ¿Qué no entendió? Eso es complemento, ¿cierto? Sí. Negado, sí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es sumar todas las fuerzas, ¿ya? Para cada partícula, ¿sí? Para cada partícula J. ¿Ya? Entonces, en cada punto, en cada término de esta suma, de esta igualdad, nosotros vamos a sumar sobre todas las partículas J, ¿bien? ¿Cierto? Entonces ahí de alguna manera vamos a encontrar como la fuerza total que siente el sistema, ¿cierto? Entonces vamos a tener esto aquí. La sumatoria sobre J, la sumatoria en J sobre todas las fuerzas, ¿ya? Acá tenemos a doble sumatoria, una sumatoria sobre I y una sumatoria sobre J, ¿cierto? Va a ser igual a esto que está acá, que es la sumatoria de todos los J, por la masa y la aceleración, ¿cierto? Acá hay algo súper importante, que la fuerza, a ver, voy a poner una pantalla, pisar. Déjenme buscar mi cuaderno supremo. Ya, fíjense. Tenemos una partícula I, J, y otra partícula I, ¿cierto? Ya. Si J siente una fuerza así, si J siente una fuerza así, ¿cuál es la fuerza que siente I debida a J? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la fuerza que siente la misma, pero en sentido contrario? Exacto. Entonces I siente una fuerza así. ¿Ya? Por lo tanto, aquí uno puede decir que FJI es igual a menos FIJ, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta, si hay una interacción entre JI e IJ y sumamos ambas fuerzas, si sumamos FJI más FIJ, esto es igual a cero, ¿cierto? Esto es igual a cero. Espérate. ¿Sí qué? ¿Sí a la auxiliar de cálculo o sí a lo mío? Ya. Fíjense.
la suma de ambas fuerzas es 0, lo que significa que siempre que tengamos una partícula J y una partícula I, cualquiera que sea, si sumamos las fuerzas van a ser 0, ¿cierto? Entonces, debido a esto, este término que está aquí, puedo anotar, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo anotar? Parece que ya no está esa opción. No, ya no está. Este término de aquí, la sumatoria de IJ, de FJI, va a ser 0. Porque se van a ir cancelando. Se van a ir cancelando las fuerzas mutuamente. ¿Ya? Por lo tanto, podemos hacer ese término igual a 0. Y finalmente, lo último que nos queda es la sumatoria sobre J de FJ, más la sumatoria sobre J de MJ a J, ¿cierto? Si se dan cuenta, en las leyes de Newton aquí desaparecieron las interacciones entre las partículas internas. Solamente queda algo externo, ¿sí? Entonces eso lo vamos a explicar mejor más tarde, ¿ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Vamos bien? Es importante que entiendan. Es bueno que lo entiendan a la primera, para que después no pierdan tiempo intentando entender de nuevo esta cosa, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? No entiendo la última expresión. Es esto mismo, pero sin este término de acá, porque este término es 0. ¿Ya? Ah, ya, es lo que le explicaba acá. Miren. Cada partícula J, debido a una partícula I, siente una fuerza JI, ¿cierto? Pero además, la partícula I siente una fuerza de J que es en sentido contrario, debido a la acción y reacción de la ley de Newton, ¿cierto? Entonces, si la sumamos, esto da 0. ¿Ya? Significa que si hay infinitas partículas, siempre va a haber una fuerza así y así que se van a cancelar, ¿cierto? Entonces, si volvemos a este término que está acá, este término de aquí, ¿qué significa? Significa que está sumando sobre todas las fuerzas que siente, para todos los J que hay, significa para las n partículas, está sumando las fuerzas que siente cada partícula debido a las otras n partículas, ¿cierto? Entonces, básicamente, este término me está diciendo que estoy sumando sobre todas las fuerzas del sistema, ¿cierto? Todas. ¿Ya? Todas las fuerzas de mi sistema de n partículas, ¿ya? Entonces, como hay siempre una acción y reacción, estas se van a ir cancelando y al final este término de aquí, va a ser 0, ¿ya? ¿Sí se entendió ahí? ¿O no? Sí, FJ es externo. Es una fuerza externa que siente cada partícula. Sí, voy a ejemplificar un poco esto. Veamos si puedo ejemplificarlo. Probemos con 3 partículas. 3 particulitas, ¿cierto? Ya. El primer término es que cada una siente una fuerza FJ, ¿cierto? FJ, FJ, FJ. 1, 2, 3 mejor, pongámosle, y este 3, F2, F1. ¿Sí? Cada uno siente una fuerza externa, ¿cierto? Ya. ¿Qué fuerza siente F2, por ejemplo? Las fuerzas de F2. ¿Qué fuerza siente F2? Va a sentir una fuerza C2 más, va a ser la fuerza de F1, de la fuerza que siente 1, no, la fuerza que siente 2 debido a 1, esta la voy a llamar F2, 1, ¿ya? Más la fuerza que siente 2 debido a 3. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo con eso, cierto? ¿Con esto que está aquí? Ya. Ahora, ¿qué fuerza siente F3? 3. F3 siente más F31 más F32, ¿cierto? Ahora, ¿por qué F3 sobre 1? La fuerza que siente 3 debido a la partícula 1, ¿cierto? Ah, chuta, verdad. 2. Perdón. Ese es un 2, ¿ya?
Ahí sí. Y finalmente la fuerza que siente 1 más la fuerza que siente 1 dividido a 2 más la fuerza que siente 2, o de nuevo, 1 debido a 3, ¿ya? Esas son todas las fuerzas del sistema, ¿cierto? Entonces estos 2, 3. Ahí voy a borrarlo. F2, 3, ¿cierto? Ya, entonces esto que está aquí, esto de, por ejemplo, el F2, es lo que está aquí. Esto que está acá, ¿cierto? Estas son todas las fuerzas. Este es F2.1 y este es F2.3, ¿cierto? Y este es F2, ¿sí? Luego, fíjense ahora, lo que hicimos fue sumar todas estas fuerzas que están acá, ¿ya? Pero por acción y reacción, F2.1 es menos F1.2, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? Sí. Entonces, fíjense. Si sumamos si sumamos todas las fuerzas del sistema, este se muere con S, porque son acción y reacción. F3.1 con 1.3 también, acción y reacción. 0, 0, 0. Y F2.3 se muere con F3.2. Por lo tanto me queda F1 más F2 más F3. ¿Se dieron cuenta que todas las fuerzas internas se fueron? Y eso es exactamente lo que sale aquí. ¿Ya? No sé si ahí se entendió bien, mejor. ¿Se entendió mejor o no? Entonces, eso es lo que está acá. ¿Ya? ¿Seguimos ahora? ¿Qué hora es? Avísenme. ¿A las 11? Sí, los FJ son las fuerzas que Dios le pega al sistema. Dios puede ser cualquiera de nosotros. Dios puede ser un motor, podemos ser nosotros. Y así de filosófico. ¿Ya? Ya. Seguimos. Sí, FJ es fuerza externa. ¿Ya? Lo que vamos a definir ahora es lo que se llama el centro de masa. ¿Ya? El famoso centro de masa. También puede ser una teoría, no hay problema. Centro de masa. ¿Qué es esto? Esta cosa que está aquí. Esta cosa que está aquí le vamos a llamar el centro de masa. ¿Qué es? Fíjense. Esto es la masa 1 por la posición 1, más la masa 2 por la posición 2, más la masa 3 por la posición 3, así hasta la masa m por la posición m, dividido la masa total, m1 más m2 más m3 y así. La masa total, ¿cierto? No sé si se dan cuenta, pero esto es como un promedio ponderado. ¿Conocen el promedio ponderado? ¿Conocen el promedio ponderado, no? O sea, ustedes lo hacen, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, cuando ustedes calculan la nota final, es la nota del control 1 por 0.7, ¿cierto? Más la nota del control 2 por 0.2, ¿cierto? Dividido por eso, ¿cierto? A ver, no, mentira, no es así. La nota final es la suma de las notas, más 3, más 4, dividido la nota total, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Entonces, un promedio ponderado es hacer 0.3, la nota 1, más 0.2, la nota 3, y así. ¿Ya? Es un promedio ponderado. ¿Sí? Significa que cada nota pesa distinto, pesa distinto en el promedio. Por ejemplo, una nota que pesa el 90% es mucho más influyente que la que pesa 10%, ¿cierto? Entonces, es un promedio ponderado. ¿Y cómo se ve aquí? Si se dan cuenta, si todas las masas son iguales, yo factorizo por m, y aquí me queda n veces m. Entonces los m se me van y me quedan toda la suma de las posiciones dividido
n veces, es un promedio, ¿ya? Entonces, esto es un promedio ponderado, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está aquí es la posición del centro de masas, ¿ya? La posición del centro de masas, si uno lo escribe con sumatoria, me queda de este estilo. 1 dividido la masa total va a ser igual a cada masa por cada posición, ¿ya? Aquí se ve mejor el promedio. El R es respecto a un sistema de referencia, por supuesto. Uno coloca un sistema de referencia y coloca el R, ¿ya? Entonces, básicamente lo que uno hace aquí es de todas estas n partículas, pasa a uno, pasa solo a una partícula, ¿cierto? De posición R centro de masa, ¿de acuerdo? Lo mismo se puede hacer con la velocidad y la aceleración. Tenemos la posición del centro de masa, tenemos la velocidad del centro de masa y tenemos la aceleración del centro de masa, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se entendió lo que es más o menos el centro de masa? Es un promedio de de las posiciones de todas las masas y se obtiene una posición del centro de masa, ¿ya? De alguna manera esto me dice que todas las masas se pueden escribir como una en la posición del centro de masa, ¿ya? Ya, acá tenemos la aceleración. ¿Y qué pasa si multiplico por m? Volvemos a la segunda ley de Newton, fíjense. Masa por aceleración es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, ¿cierto? Obtenemos esta ecuación que está aquí, ¿ya? Si nosotros reemplazamos esta ecuación que encontramos acá, al principio, en la otra, en esta que estuvimos acá, que es la sumatoria de las fuerzas externas más esta parte, fíjense, estos son iguales, por lo tanto podemos decir que la sumatoria de las fuerzas externas va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Ven? Esto es súper bonito. ¿Por qué? Porque ahí le voy a explicar por qué, ¿ya? Y si definimos como la fuerza total como la sumatoria de todas las fuerzas externas, llegamos a esta cosa que está acá encerrado en un círculo rojo, que es la fuerza total va a ser igual a la masa por la aceleración en el centro de masa, ¿ya? ¿Entendieron esto? Simplemente hice un poquito de álgebra, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué implica esto? Esto es la ecuación de movimiento. Fíjense, este F igual a m por A para un sistema de n partículas, ¿cierto? Esta es mi ecuación de m por A de la segunda ley de Newton cuando nosotros tenemos n partículas en cualquier parte del universo, ¿ya? Profe, ¿cómo dice la sumatoria del centro de masa? Aquí. La aceleración del centro de masa se puede escribir así, ¿ya? Si paso este m que está aquí a la izquierda, podemos echar 2 páginas atrás, ¿sí? Esta. ¿Ya? Fíjese, esta que está aquí sería como la ecuación 1, ¿ya? Luego, si yo paso el este m hacia la izquierda, llego a esta que es la ecuación 2. Y aquí de nuevo escribe la ecuación 1, entonces si reemplazamos la ecuación 2 y la ecuación 1, llegamos a esto que está aquí, y si definimos la fuerza total como esto, vamos a llegar a esto, ¿ya? Esta vendría a ser la ecuación de movimiento, la segunda ley de Newton para un sistema de n partículas, ¿cierto? Fíjense, no depende de la fuerza interna, ¿sí? Depende solo de las fuerzas externas. ¿Qué significa esto? Que las partículas internas pueden estar sintiendo lo que sea, pueden estar sintiendo, no sé, fuerzas raras, fuerzas mágicas, fuerzas de lo que sea, pero no van a aparecer en la de total. Todo es total. Estas fuerzas internas no van a aparecer en nuestra descripción macroscópica, ¿cierto? Entonces, debido a esto, es que nosotros podemos decir que un cuerpo, independiente como sea, es un punto. Basta con saber dónde está el centro de masa, entonces podemos describir todo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? La suma de las fuerzas externas que actúan en el sistema acelera al centro de masa como si todas las masas estuvieran concentradas en este punto, que es lo que yo les decía.
todas las partículas n están distribuidas en cualquier parte del universo, pero nosotros podemos describir, pero la suma de todas las fuerzas que actúan sobre esas partículas externas pueden ser consideradas como la suma de todas las fuerzas aplicadas en el centro de masa. Y solo acelera el centro de masa, ¿ya? ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta aquí o no? Esto es súper importante, lo del centro de masa, porque desde aquí lo usan siempre. Por ejemplo, aquí tengo la gravedad y centro de masa. Lo que podemos decir con esto es que la gravedad, por ejemplo, la gravedad, la gravedad, la fuerza de gravedad se aplica sobre el centro de masa, ¿cierto? Por ejemplo, a ver ¿cómo le explico esto? Mi cuadernito. Por ejemplo, un cubo. Un cubo, ¿cierto? ¿Dónde crees que es un cuadrado mejor? ¿Dónde crees que está el centro de masa? Porque este cubito se puede dividir en muchos cubitos infinitamente pequeños, ¿cierto? El centro de masa va a estar en el centro. Por lo tanto, podemos decir que, supongamos que este es RCM. Por lo tanto, podemos simplemente definir, hacer que todo este sistema gigante de n partículas va a ser un puntito en el centro de masa. ¿Sí? Eso significa eso, ¿ya? Por lo tanto, después cuando hagamos un DCL, simplemente tenemos que hacer la sumatoria de fuerza acá. ¿Cierto? MG y eso, ¿ya? La energía potencial también tiene que ver con el centro de masa, porque la energía de todo este sistema va a ser la suma, va a ser la energía del centro de masa, ¿cierto? Y eso. En física generalmente sí. Y funciona, por eso se usa. Por eso somos capaces de describir muchas cosas. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo simple. Generalmente, lo que hace un físico, lo que se hace en física, empezar de lo más pequeño, de lo más simple, e ir complejizándolo de a poquito, porque así no se puede empezar de lo más complejo. Generalmente eso se hace así en todos lados, ¿ya? Entonces, no sé, pues empezamos diciendo que la vaca es esférica, y luego si queréis le empezáis a colocar cacho, le empezáis a colocar cola, no sé. ¿Sí? Y así. Entonces, ahora lo que podemos... Pero lo bueno de esto es que la matemática nos acompaña y nos dice, si tú podías hacerlo, es exacto, es un resultado exacto. Esto me dice que da lo mismo como están todas las partículas están en cualquier lado. Si nosotros le calculamos el centro de masa, podemos describir su movimiento podemos describir su movimiento fácilmente. ¿Ya? ¿Ya?